Alabanzas dad a Cristo, ensalzad al Redentor. Tributadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Muy buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga a todos. Vamos a estudiar la palabra de Dios nuevamente, pero antes los jóvenes y los niños, si tienen clase, pues pueden pasar. Y nosotros, hermanos, aquí en el auditorio, pues vamos a disponer nuestra mente, ¿verdad? Nuestro corazón para estudiar la palabra del Señor. Amén. La palabra de Dios tiene que estudiarse con anhelo, con un deseo, hermano, de aprender, porque es probable que en algunas ocasiones podamos dejarnos llevar por nuestro pensamiento, y a veces el pensamiento nuestro no es el correcto, pero si acudimos a su palabra, a la palabra de Dios, Él es el que nos llevará, dice, a toda la verdad. Amén. Tenemos por decir en Juan 17:17, dice, santifícalos en tu palabra. Y luego dice, tu palabra, dice, es verdad. Por ahí hay en otros versículos, en otro lado, donde dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así es de que nosotros podemos equivocarnos, hermano, como humanos, como personas, ¿verdad? Pero su palabra no se equivoca jamás. Entonces, nosotros debemos también pedirle al mismo tiempo a nuestro Dios, cuando estudiamos la Escritura, que nos dé sabiduría, ¿verdad? Pero también que nos ayude a discernir su palabra. Es una cosa un poquito diferente, hermano, a entenderla conforme está escrita su palabra. Amén. Y en esta tarde, hermanos, yo quiero hablar acerca de las lenguas. Yo pienso que la mayoría de ustedes conocen, ¿verdad?, ya la escritura, pero tal vez hay personas aquí que no han escuchado mucho acerca de las lenguas, porque hoy en día en algunas sectas, en algunas denominaciones, promueven las lenguas. Hay algunos que dicen que por ahí que ya fueron bautizados por el Espíritu Santo y que empezaron a hablar en lenguas. Entonces, nosotros vamos a investigar ahora mismo en la palabra del Señor, en la Escritura, si estos pensamientos son bíblicos, hermano, y qué lenguas son las que hablan hoy en día. Entonces, para empezar, vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 11. Cuando menos yo en particular, cuando era adolescente, me hice una pregunta cuando estaba en la escuela. Dije, ¿por qué hablaremos diferentes idiomas? Cuando ya empecé a ver que había personas que hablaban inglés, portugués, francés, chino. Cuando me di cuenta de los demás idiomas, me hice esa pregunta. ¿Por qué en el mundo, si somos seres humanos, somos personas hechos a imagen y semejanza de Dios, por qué hablamos un idioma diferente? Y créame que nunca tuve la respuesta hasta que empecé a leer la Escritura, hasta que empecé a leer la Biblia.
vamos en el libro de Génesis, capítulo 11, donde dice el capítulo 1, dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas solas palabras. Imagínense, un solo idioma en todo el mundo. Dice, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Miren lo que dice la Escritura. Acordémonos, hermanos, que estos hombres, esta generación, eran los descendientes de Cam, de Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé después del diluvio. La tierra se volvió a poblar nuevamente, pero tan pronto sucedía esto, el hombre empezó a querer salirle adelante a Dios, fíjese. ¿Sabe usted para qué querían construir esa torre? Por si acaso a Dios se le ocurría mandar otro diluvio y destruir la tierra nuevamente, cuando Dios había hecho ya un pacto con Noé de no volver a destruir la tierra mediante agua. Imagínese usted. Ese arco iris que usted ve en el cielo, ahí va, ese es el significado del pacto que Dios le hizo a Noé, fíjese. Pero volviendo a las lenguas, hermano, nos damos cuenta que Dios en su poder, porque Dios es poderoso, cómo les confundió ahí el lenguaje. Amén. Leímos que en ese tiempo había solamente una lengua y todos usaban las mismas palabras. Entonces, como Dios miró la mentalidad de ellos, de querer pensar adelante más que Dios, a Dios no le gustó eso. Dios dijo, vayamos y confundamos su lenguaje. Entonces, lo cual quiere decir que en un instante empezaron a hablar cosas que nunca habían escuchado. No se pudieron entender. El poder de Dios hizo que algunos grupos entendieran, otros entendieran también, lo cual los llevó a separarse y agarrar cada quien una dirección en el mundo. Por eso hoy en día estamos esparcidos por todos lados y cada quien hablando su lenguaje diferente. Fue allí, hermanos, donde fue confundido el lenguaje. Si usted le pregunta a un
científico o personas que estudian el pasado, es probable que le den una respuesta diferente, pero la respuesta correcta la tenemos aquí, en la palabra de Dios. Esta escritura que el mundo, muchas personas ignoran, está llena de miles y miles de verdades, hermanos, que el mundo aún ignora. Y se me ha ocurrido a mí volver a traer este tema nuevamente porque he notado que, gracias a Dios, frecuentemente personas han venido a visitarnos, ¿verdad? Lo cual es bueno. Y para que podamos escudriñar y que puedan ellos también entender la palabra del Señor, y pueden hacer preguntas. Pero aquí vemos que Dios confundió el lenguaje. Amén. Entonces, vamos a ver ahora la otra parte, o sea, el paralelo. Algo y el poder de Dios actuando de la misma manera, pero en una forma diferente. Mire, vamos a ir en nuestras Biblias al libro de los Hechos, que usted ya lo conoce seguramente, tal vez hasta lo sepa de memoria, capítulo 2. Pero como le digo, me ha parecido a mí volver el tema para aquellos que nos visitan o que no saben todavía acerca de las lenguas. Dice Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. No sabemos cómo Dios, la Biblia no nos dijo, ¿verdad? En Génesis 11, cómo Dios confundió el lenguaje. Pero es posible que haya sido de la misma manera. No sabemos, no lo podemos asegurar. ¿Cómo lo confundió? No sabemos. Pero cuando menos aquí nos está diciendo que un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, dice, donde estaban sentados. Dice el 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Yo no sé si su imaginación le trae algo a la mente, hermano. Cómo una repartida como fuego, asentándose. En mi imaginación yo me imagino como algo que llegó en forma de fuego y entró en ese personaje. Tal vez usaron estas palabras para que nosotros podamos entenderlo, pero yo así me imagino. Yo no sé usted cómo lo imagine. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Habían practicado, hermano, estas lenguas? ¿Las habían estudiado? ¿Verdad que no? Ok. Según el Espíritu les daba que hablasen. Ve cómo nuevamente el poder de Dios, tan poderoso que es Dios para lograr sus objetivos y sus propósitos. Al principio confundió y ahora les va a dar que hablen la lengua de otras personas. Mire el 5, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Acuérdese que los judíos ya habían sido esparcidos sobre toda la faz de la tierra y muchos de ellos, hermanos, ya no hablaban el idioma común. Es como cuando usted viene a este país con su niño pequeñito y aquí aprende el inglés. Y va a entender mucho mejor el inglés que el idioma de su padre. Entonces, estos judíos que venían el día de Pentecostés a Jerusalén,
tal vez no hablaban el idioma de Pedro. Por eso el primer discurso de Pedro, por medio del Espíritu Santo, Dios le dio la habilidad de poder captar el mensaje en su propio idioma, aunque Pedro estaba hablando un idioma diferente. Y eso no sucede, no puede suceder, hermano, sino solamente un milagro de Dios. Amén. Y déjeme decirle que este acontecimiento al mismo tiempo es una profecía. Si vamos al libro de Joel, capítulo 2, versículo 28, ahí está la profecía algunos siglos antes de que se cumpliese. En aquellos días, dice, mis hijos verán visiones, derramaré de mi espíritu sobre ellos, ¿verdad? Dice el 6, dice, y hecho este estruendo, se juntó toda la multitud y estaban confusos, o sea, sorprendidos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Se imagina usted, hermano, que de repente usted escuche, por decir, al presidente Donald Trump que no habla español? Una que otra que se sabe, pero usted imagínese de repente teniendo una conversación con usted en español, usted se va a sorprender, ¿verdad? Aunque muchos de los americanos anglosajones hoy en día ya hablan español, hay que tener cuidado porque a veces mete la pata y le dice, hey, ya te entendí lo que estás diciendo. Entonces, eso fue lo que sucedió con ellos, estaban confundidos, estaban atónitos. Dice, y maravillados al mismo tiempo, en el versículo 7, dice, estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Fíjese. Ya ve que cuesta aprender un idioma, ¿verdad? Yo cuando menos tengo ya 20 años en este país y me imagino que no hablo ni el 50% todavía. No quiero decir que no hablo nada, pero me cuesta, es difícil. Pero ellos, hermanos, dicen en el idioma en el que hemos nacido, o sea que estaba hablando un idioma perfecto, sin equivocaciones, sin trabas. Ahora mire todos los que estaban ahí en el versículo 9. Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto como judíos, prosélitos, cretenses y árabes. Yo no sé si lleva cuenta. 17 diferentes idiomas. Dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Cuál fue el mensaje que interpretó Pedro, hermanos? Cuando Pedro empezó a hablar el día de Pentecostés, ¿cuál fue el mensaje de él? Amén. La muerte, la crucifixión y la resurrección de Cristo. Ese fue el mensaje directo de Pedro. Ese Jesús al que ustedes crucificasteis, Dios le ha hecho, ¿qué dice? Señor y Cristo. Ese era el principal propósito de enseñarles a ellos. ¿Por qué? Porque ellos iban a regresar a esos países de donde vinieron
y iban a llevar el mensaje. No había tecnología como la tenemos ahorita. Pero fíjese cómo Dios, con su grande poder, no se le dificulta absolutamente nada, hermano. Ese mensaje de Pedro se hizo oír alrededor de todo el mundo, hermano. Porque en ciertas citas bíblicas dice, este mensaje, dice, se predica ya en el tiempo de los apóstoles, dice, por todo el mundo. Hoy con la tecnología, pues nuestros mensajes los pueden escuchar los japoneses en el idioma de ellos. Pero en aquel tiempo el propósito de Dios se cumplió tal y como Él lo había planeado. Porque ahora lo que Él quería es de que todo el mundo, aunque tuviese un lenguaje diferente, conociera a Cristo el Salvador. Amén. Ese era el propósito de las lenguas. Pero desafortunadamente, hoy en día, sectas, denominaciones, están diciendo que si tú no hablas en lenguas es porque no has sido bautizado en el Espíritu Santo. Hermano, tengamos mucho cuidado con eso. Porque si usted no sabe de Biblia, lo van a convencer de que así es. Pero por eso es bien importante escudriñar las Escrituras. Juan 5:39. Una obligación de un cristiano es escudriñar las Escrituras constantemente para poder nosotros discernir su palabra, hermanos. Porque hay muchos por allí que dicen que hablan lenguas. Ahora, mi punto no es ofenderlos, hermano. Mi punto no es condenarlos ni apuntarlos con el dedo, nada de eso. Es posible que tengan un buen deseo de servir a Cristo y de seguir a Cristo, pero han sido mal instruidos. No debemos condenarlos ni decirles aunque sabemos, ¿verdad?, que la doctrina no es la correcta, pero no debemos de apuntarlos y desear mal, sino rogarle al Señor, ¿verdad?, que podamos nosotros explicarles con la palabra del Señor el error en el que ellos están. Porque ha habido personajes en la Biblia que han sido corregidos. ¿Se acuerda de Apolos? Apolos bautizaba el bautismo de Juan. Pero después que bautizaron al Señor Jesucristo, después de la resurrección, después de todo, la Biblia dice que lo tomaron aparte, ¿verdad? Y le hicieron saber el bautismo correcto en el nombre de Jesús. Y él no puso resistencia o se negó. No se negó. Entonces, hoy en día es difícil, hermano, hacer entender a un creyente que ya ha sido instruido de una manera de convencerlo de que está en un error. En Efesios capítulo 4, versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, o sea, de Cristo Jesús. Dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Y luego dice, para que no seáis llevados por doquier de todo viento de doctrina. Mire, ahí está la palabra. Hay muchas doctrinas diferentes. De todo viento de doctrina, dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ve cómo es bien importante que nosotros nos llenemos del conocimiento del Hijo de Dios, de Cristo Jesús, de su palabra. La doctrina que nos traiga un hombre, una persona, la podemos escuchar, hermano. Usted siente, escúchela. Piense, no juzgue. Pero si usted encuentra algo diferente en la Escritura, y usted tiene que hacerlo saber. Usted tiene que decirle, hey, mira lo que dice la Escritura. Tal vez tus intenciones son buenas. Tal vez tus intenciones es salvar a la gente, hacerles ver la salvación, pero tienes que hacerlo de la manera correcta. ¿Por qué le digo esto? Porque en lo particular a mí me han dicho que si en mi iglesia no hablamos lenguas, si en mi iglesia no hay milagros, si en mi iglesia no hay testimonios de milagros, entonces allí no está el Espíritu Santo de Dios. Eso me lo han dicho a mí muchas veces, hermano. Y a mí me ha llenado de grande tristeza, hermano. Eso me ha causado una grande tristeza en mi corazón. Porque se han confundido. Han querido seguir estos actos de Hechos capítulo 2, los quieren seguir practicando. Pero ahora se han inventado unas lenguas que ni ellos mismos saben lo que dicen. Usted se va a quedar sorprendido de todas esas palabras que dicen, que no saben ni qué dicen. Y nosotros, hermanos, podemos entender porque el apóstol Pablo, en el libro de Corintios, capítulo 14, nos da las instrucciones, fíjese, para poder hablar las lenguas. Primera de Corintios, capítulo 14. Dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profetices, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, dice, edifica a la iglesia. Dice, así que quisiera que todos hablasen lenguas, pero más que profetices. Yo no sé si usted le entiende a la palabra profetizar. Predicar, hablar el evangelio, que sea entendible, que lo entiendan, que lo comprendan en su idioma. Pero más que profetices, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Mire lo que sigue, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahí ya le da luz verde, ¿verdad? Pero tiene que haber un intérprete. Amén. Sí, hermano. La clave aquí está, hermano, en la interpretación. Claro. En Hechos, en el capítulo
6, les oían hablar en su propia lengua, o sea que entendían el mensaje. En el verso 8, ¿cómo le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? So, no había confusión. Y en el verso 11 dice, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras Nuestro. lenguas. Yo tuve el privilegio, hermano, de predicar en México, en el área de la Huasteca, por más de 20 años o algo así. Y cuando íbamos con la congregación de Mountain View, los ancianos predicaban en inglés, yo les traducía, y luego el hermano Valentín Aquino, en paz descanse, traducía en náhuatl. En aguas, fíjese. Lenguas, era un mensaje entendible y aceptable. Amén. Amén. Eso es lo que ahora Pablo está diciéndole para que no haya un desorden, hermano. Aquí mismo lo dice. Si hablan todos al mismo tiempo, dice, ¿no dirán que están locos? ¿Verdad? Si todos empezamos a hablar lenguas aquí, ¿qué van a decir? Están locos. Entonces, por eso, Pablo nos da instrucciones. El versículo 27 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. O sea, no al mismo tiempo. Dice, y uno interprete. Amén. Así es como se debe de hacer las lenguas. En orden. Sí. Y luego dice el 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Y para algunas denominaciones o sectas, tal parece que el que más escándalo hace es el que más espíritu tiene. ¿Se imagina? Es el que es más lleno del espíritu. El que más escándalo y más cosas dice, aparentemente es porque tiene el Espíritu Santo de Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermano. Ahora, usted ¿por qué? Usted dirá, bueno, ¿por qué el hermano Salinas se atreve a decir eso, verdad? Con toda seguridad me atrevo porque he leído la palabra. Si fuera un pentecostés el que yo le estuviera hablando, me dijera, ten cuidado de lo que hablas, porque Dios te puede castigar. Sí, hermano, lo amenazan. Pero uno tiene que tener una plena confianza en la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Mire, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, cuando habla del amor, dice, el amor nunca deja de ser. Dice, pero las profecías se acabarán, note, y cesarán las lenguas. ¿Qué quiere decir cesarán? Se van a acabar un día, ya no más. Ok, dice, y la ciencia acabará. El 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Note el versículo 10. Mas cuando venga lo perfecto, y aquí quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Qué significa para usted lo perfecto? Amén. Hay algunos que piensan, que dicen que esto era el Señor Jesús. Pero hay que saber leer bien la escritura, hay que saber de gramática, ¿no? Hay que saber de español. La palabra lo es un sustantivo y se utiliza para cosas. Si fuera el Señor Jesucristo, dijera, cuando venga el perfecto, porque el Señor Jesucristo es verbo, es un verbo, no sustantivo. Cuando hablamos de Él, se deriva del verbo ser, ¿verdad? Yo soy, Él es, ustedes son. Entonces,
por esta escritura podemos entender que las lenguas cesaron, hermano. Gracias al poder de Dios y a su grande amor y misericordia, tenemos hoy en día esta escritura escrita en cientos de lenguajes, que no meramente se necesita Dios mandar de nuevo un espíritu como el día de Pentecostés para que yo pueda predicar en chino o en japonés. No es necesario hoy en día, hermano. Ellos tienen ya la Biblia traducida al idioma de ellos. Amén. Fíjese, y dice que ninguna carece de significado. ¿Sí? O sea que la palabra, la escritura, la pueden traducir inclusive en un dialecto, ¿verdad? Claro que la persona tiene que conocer el español o el inglés perfectamente para traducirlo a un dialecto. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que conozcan la muerte, la crucifixión y la resurrección de Cristo Jesús. Ese es el único propósito, hermano. Ya las lenguas no se pueden utilizar por señal para que la gente crea que yo tengo el Espíritu Santo, por eso hablo las lenguas. Ahora, por último, para saber el Espíritu Santo, si nosotros queremos saber si tenemos el Espíritu Santo, hermano, solamente vamos a leer el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 25 en adelante. Mire lo que dice Gálatas. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si estos atributos están en usted como cristiano, entonces usted ya ha encontrado los frutos del Espíritu Santo. Mire qué simple. Usted tiene que tener, yo tengo que tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Digo mansedumbre porque a veces se arrebata uno, ¿verdad? Templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermano, si usted, esos atributos están en usted, usted tiene el Espíritu Santo del Señor. Amén. Y no necesita andar hablando lenguas que usted no conoce. Porque esas ya tuvieron su propósito, claro que sí. Pero ya se cumplieron. Ya en el cristianismo hoy en día no necesariamente tenemos que hablarlas, aunque las hablamos, porque hemos tenido hermanos que vienen a predicarnos aquí en inglés. Y gracias a Dios que aquí tenemos varios intérpretes. Lo hacemos decentemente y en orden. Y todos somos edificados. Y ese es el propósito de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Ha entendido, hermano, este mensaje? Hermano Jonathan, ¿lo ha entendido? Más o menos. Ok. Porque hay muchas opiniones diferentes allá afuera, hermano. Hay muchas opiniones diferentes, hermano Venegas. La Biblia enseña que Dios no es un Dios de confusión, hermano. Y cuando vemos estas prácticas, se confunde la gente y son guiados equivocadamente. Aquí está. 1 Corintios capítulo 14, versículo 33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Así es de que si usted está confundido acerca de esto, pues el confundido es usted, porque Dios no es Dios de confusión. Solamente necesita estudiar la palabra de Dios. Hermano Juan, ¿va a decir algo?
Ujú. son sílabas que salen sin sentido común, sin ninguna interpretación, sin ningún entendimiento. No hay manera de decir que son las lenguas bíblicas que se hablaron en el Nuevo Testamento, ahí en el primer siglo, no son. Además, ahorita existen escuelas dentro de estas denominaciones que profesan estas creencias que les dan la facilidad de aprender esas sílabas y de soltar la lengua en ciertos momentos para que se pronuncie. Así que ni para cuándo, que no se nos quede esto en ninguna duda. No son ni lenguas, ni siquiera lenguas, menos bíblicas. No, no son bíblicas. No son. Las lenguas bíblicas que se usaron fueron muy distintas, muy diferentes a los fenómenos que se están practicando ahorita en algunos grupos carismáticos, pentecostales y otros grupos más. Tengamos eso de costumbre y con esa seguridad, hermano. Amén. No son lenguas bíblicas. Hermano, rápidamente, en 1 Corintios, el capítulo 13, versículo 1 nos dice: si no hablas en lenguas humanas y angélicas y no tienes amor, vienes a ser como un metal que resuña y símbolo que nomás ruido. Que retiñe. Ajá. Sí, sí, sí. Claro. Yo no sé si tenga todavía alguna duda, alguna pregunta acerca de la lengua, hermana Lesbia. Más segura. Amén. Como una antorcha que alumbra. Exacto. Amén. Sí, hermano. Una cosa que resaltaba usted, hermano, de una manera excelente, el poder de Dios para obrar. Amén. Fueron 1600 años que se tomó Para escribir la palabra del Señor. Fueron 40 hombres en diferentes tiempos, en diferentes edades, que Dios usó para escribir un libro perfecto. Y todo coincide desde el Apocalipsis hasta Génesis. Que, imagínense, se queda uno asombrado, ¿verdad? Pero ese es el poder de Dios, hermano. Ahora, nosotros, hermano, si tú tienes un pensamiento diferente, también la palabra de Dios nos enseña que debemos creer a su palabra y no a nuestra propia opinión, no a nuestro propio pensamiento, porque si nosotros seguimos, ¿verdad?, pensando que debemos hablar lenguas, estamos en contra de Dios. Estamos en contra de Dios. Por eso es bien importante que, como le dije, escudriñar la palabra del Señor y que podamos compartir los versículos. ¿Por qué le digo esto? Porque me ha tocado personas que tienen 15 o tal vez más años en el Evangelio y me dicen, ese versículo lo había oído muchas veces, pero no lo había entendido. Pero ese entendimiento es voluntario, o sea que no lo quieren aceptar como es. Y una de las cosas es aceptar la palabra con toda solicitud, tal y como es. Amén. Entonces, hermano, y esta es solamente una parte, solamente el hablar lenguas es solamente una parte o una cosa en la cual nosotros debemos tener mucho cuidado como doctrina en la iglesia de Cristo. Hay muchas más, hermanos, muchas más hay cosas y prácticas que se siguen haciendo hoy que ya no son válidas en el cristianismo, o sea, en el Nuevo Testamento. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermano? Entonces, mi intención, hermano, es solamente volver a estudiar lo que muchos ya sabemos. Pero si alguien por allí tiene alguna duda todavía, podemos buscar más versículos. Porque solamente introduje una parte. Hay muchos más versículos los cuales van a reforzar todo lo que yo les estuve diciendo hoy. ¿Sí? Venimos a dar a lo mismo.
¿Mm? Sí. En el mismo idioma de todos. ¿Mm? Ahí está la clave. Así es de que si por ahí le han dicho a usted que porque no hablamos lengua no somos la iglesia de Dios, pues piense lo contrario. Porque no hablamos lenguas, por eso somos la iglesia de Cristo. Al menos las lenguas que ellos hablan. Porque como le dije, sí hablamos lenguas. Sí hablamos aquí lenguas. Pero son lenguas entendibles, cuyo propósito es que todos salgamos edificados con la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga, hermano.